¿Y si te dijera que un santo católico que murió en 1968 dejó una profecía específica sobre Colombia para 2025? ¿Y si esas palabras, guardadas durante décadas, estuvieran a punto de cumplirse exactamente como él las predijo? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar por completo tu visión sobre el destino de este país. 23 de septiembre de 2025. Graba esa fecha, porque, según las visiones del Padre Pío de Pietrelcina, ese día marca un punto de inflexión definitivo para Colombia. Pero antes de revelar lo que él vio, necesitas entender quién fue este hombre extraordinario. Porque no estamos hablando de un profeta común, estamos hablando de alguien que literalmente cargó las llagas de Cristo en su propio cuerpo durante 50 años. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887, en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Desde niño era diferente. A los 5 años ya tenía visiones. Veía a Jesús, veía a la Virgen María, veía ángeles y también veía demonios. Su familia era pobre, campesinos humildes que trabajaban la tierra para sobrevivir. Pero reconocieron que aquel niño tenía algo especial, algo santo. Con 15 años, Francesco ingresó a la orden de los frailes menores capuchinos y fue allí donde adoptó el nombre por el que el mundo lo conocería, Fray Pío. Pero su camino no sería fácil. Desde el inicio sufrió enfermedades misteriosas, dolores inexplicables, fiebres que los médicos no podían diagnosticar. Era como si su cuerpo estuviera siendo preparado para algo extraordinario. Algo que desafiaría toda comprensión humana. 20 de septiembre de 1918, la fecha que cambiaría su vida para siempre. El Padre Pío estaba orando solo en el coro de la iglesia de San Giovanni Rotondo cuando ocurrió. Tuvo una visión de Jesucristo crucificado y de pronto un dolor insoportable atravesó sus manos, sus pies y su costado. Cuando miró hacia abajo vio sangre, mucha sangre. Las heridas de la crucifixión de Cristo se habían manifestado en su propio cuerpo. Los estigmas, las llagas sagradas, heridas abiertas que sangraban constantemente. El Padre Pío perdería hasta 100 gramos de sangre arterial por día durante los siguientes 50 años. 100 gramos diarios. Haz las cuentas. Es una cantidad absurda de sangre. Cualquier persona normal habría muerto de anemia o de una infección, pero el Padre Pío no era normal. Las heridas nunca se infectaron, nunca necesitaron tratamiento médico, y más misterioso aún, desprendían un perfume floral. Rosas, según muchos testigos, los médicos quedaron perplejos. Radiografías tomadas en 1954 por el doctor Alberto Caserta no revelaron ninguna anomalía ósea. Las heridas eran superficiales, pero lo bastante profundas como para sangrar constantemente. Algunos acusaron al Padre Pío de fraude. Dijeron que usaba ácido fénico para crearse las heridas artificialmente. Pero esas acusaciones nunca se sostuvieron. ¿Cómo podría alguien mantener heridas abiertas, autoinfligidas, durante 50 años, sin morir de sepsis? Pero los estigmas eran solo el comienzo. El Padre Pío tenía otros dones que lo volvían aún más extraordinario y para sus enemigos dentro de la iglesia más peligroso. Podía leer conciencias. Cuando alguien venía a confesarse con él, el Padre Pío sabía exactamente lo que la persona había hecho antes de que hablara. Interrumpía a las personas en mitad de la confesión y decía: «Olvidaste mencionar esto». Y entonces revelaba pecados que la persona había ocultado deliberadamente. Eso aterrorizaba a algunos y consolaba a otros, porque significaba que él realmente podía ver dentro de las almas. Tenía el don de la bilocación, estar en 2 lugares al mismo tiempo. Existen documentos de testigos que juraron haber visto al Padre Pío en San Giovanni Rotondo, en Italia, y al mismo tiempo en otro país completamente diferente.
Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos estadounidenses relataron haber visto a un fraile flotando en el aire sobre su base militar, impidiendo que sus bombas cayeran. Más tarde, cuando vieron una foto del Padre Pío, lo reconocieron de inmediato. Él había salvado sus vidas sin haber dejado físicamente Italia y tenía el don de la profecía, visiones del futuro, advertencias sobre eventos por venir. Y fue a través de ese don que vio a Colombia. Y lo que vio no fue reconfortante. Durante su vida, el Padre Pío pasaba 18 horas al día en el confesionario. 18 horas escuchando pecados, dando consejos, sanando almas. Multitudes hacían filas enormes, a veces esperando días para conseguir algunos minutos con él. Personas venían de todo el mundo, y entre esas personas había colombianos, sacerdotes colombianos, fieles colombianos, y fue a ellos a quienes el Padre Pío confió visiones específicas sobre el destino de su país. Él dijo: saldrá de Colombia una gran luz para el mundo. De Colombia saldrá una gran luz para el mundo. Esa profecía ha circulado entre los católicos colombianos por décadas. Una luz, un faro espiritual. Colombia está destinada a ser un ejemplo para la humanidad. Pero antes de la luz vendría la oscuridad. El Padre Pío tuvo una visión específica. Vio a Colombia atravesar un período de prueba intensa, un tiempo de tinieblas espirituales y políticas. Vio líderes que conducirían al país a la ruina. Vio división, odio, violencia espiritual enmascarada como progreso. Y vio una fecha que marcaría el fin de ese periodo de tinieblas o su profundización, dependiendo de las elecciones que el pueblo colombiano hiciera. 23 de septiembre de 2025, el día de San Pío de Pietrelcina, el día de su fiesta litúrgica, el aniversario de su muerte, porque el Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, exactamente 50 años después de recibir los estigmas. Y murió de manera misteriosa. 2 días antes de su muerte, los estigmas desaparecieron. Las heridas que habían sangrado durante 5 décadas simplemente se cerraron, como si su misión se hubiera cumplido, como si por fin pudiera descansar. Pero antes de morir dejó mensajes, advertencias, profecías que sus hermanos capuchinos guardaron cuidadosamente. Y una de esas profecías era sobre Colombia en 2025. El Padre Pío vio que el 23 de septiembre de 2025, Colombia estaría en una encrucijada espiritual crucial. Sería el día en que el país tendría que elegir entre continuar por el camino de la oscuridad o volver a la luz. Y esa elección no sería política en el sentido tradicional, sería espiritual. Sería una elección del alma colectiva de la nación. Predijo que un líder estaría gobernando Colombia en ese tiempo que intentaría destruir los fundamentos espirituales del país. Alguien que, quizás sin intención consciente, sería usado por fuerzas de tinieblas para alejar al pueblo colombiano de Dios, de la familia, de los valores tradicionales. Y que el 23 de septiembre llegaría el momento de la verdad. Ahora quizá te preguntes, ¿estas profecías son reales? ¿El Padre Pío realmente dijo esto? La respuesta es complicada, porque el Padre Pío no escribió muchas de sus profecías. Las revelaba en confesión, en conversaciones privadas, en cartas. Y la Iglesia Católica, especialmente durante su vida, intentó suprimir muchas de esas revelaciones. El Padre Pío fue el santo más perseguido por el Santo Oficio en el siglo XX. Fue investigado repetidamente. Se le prohibió celebrar misa públicamente. Fue confinado en su convento. Se presentaron acusaciones en su contra. Dijeron que era un charlatán, un histérico, un pervertido sexual, créanlo o no. La jerarquía católica, intimidada por sus dones y por la devoción masiva que inspiraba, intentó destruirlo, pero no pudieron, porque el Padre Pío tenía algo que ninguna investigación, ninguna acusación, ninguna persecución podía destruir. Tenía la verdad, y la verdad siempre prevalece al final.
Cuando murió en 1968, 100.000 personas asistieron a su funeral. Y en los años siguientes, los milagros atribuidos a su intercesión se multiplicaron. Curas inexplicables, conversiones dramáticas, problemas imposibles resueltos mediante la oración al Padre Pío. La presión popular se volvió tan fuerte que la Iglesia no tuvo alternativa. Tuvo que reconocer lo que siempre fue evidente. El Padre Pío era un santo. Fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. La ceremonia de canonización batió todos los récords de asistencia en la historia del Vaticano. 300.000 personas estuvieron presentes y millones lo vieron por televisión en todo el mundo. El Padre Pío, el hombre a quien la Iglesia intentó silenciar, se convirtió en uno de los santos más populares y amados de todos los tiempos. Y ahora sus profecías se están cumpliendo, especialmente las profecías sobre Colombia. Veamos lo que está ocurriendo en Colombia ahora, en 2025. El presidente Gustavo Petro, elegido con promesas de cambio social, enfrenta uno de los periodos más turbulentos de su presidencia: el conflicto con Donald Trump por las deportaciones, los aranceles económicos impuestos por Estados Unidos, la creciente división interna del país, protestas, acusaciones de corrupción, una sensación palpable de que algo está a punto de romperse. Y luego está la dimensión espiritual, políticas que desafían valores católicos tradicionales, cambios sociales que muchos colombianos conservadores ven como ataques directos a la familia y a la fe, una secularización acelerada de la sociedad, un alejamiento de las raíces cristianas que formaron la identidad colombiana durante siglos. El Padre Pío vio todo esto. Vio que Colombia atravesaría una crisis de identidad, una batalla por el alma de la nación. Y vio que esa batalla alcanzaría su clímax el 23 de septiembre de 2025, en el día de su fiesta. ¿Pero qué ocurrirá exactamente ese día? El Padre Pío no fue totalmente específico. Los profetas rara vez lo son, porque el futuro no es fijo. Es una serie de posibilidades que se cristalizan a través de nuestras elecciones. Pero dejó pistas, habló de 3 días de tinieblas, una profecía que ha aterrorizado y fascinado a católicos durante décadas. El Padre Pío dijo que Dios enviaría 3 días de oscuridad total sobre la tierra, como castigo por la creciente maldad humana. Durante esos 3 días, los demonios caminarían libremente. La única protección sería permanecer en casa con las ventanas cubiertas, velas de cera de abeja encendidas y rezar el rosario constantemente. Muchos creen que esos 3 días de tinieblas aún no han ocurrido, que están por venir, y algunos estudiosos de sus profecías han conectado esa visión con 2025, con septiembre de 2025. Con el 23 de septiembre específicamente, y si los 3 días de tinieblas comienzan en Colombia, y si Colombia es el epicentro de ese evento apocalíptico. Puede parecer absurdo, pero piénsalo. Colombia es un país católico, un país con profunda devoción mariana, un país donde la fe aún es fuerte, a pesar de los embates seculares. Si Dios quisiera enviar una advertencia al mundo, si quisiera mostrar que sigue en control, ¿qué mejor lugar que Colombia? El Padre Pío también tuvo visiones sobre terremotos, catástrofes naturales que servirían como señales. Y Colombia está en una zona sísmicamente activa. Bogotá, Medellín, Cali, todas esas ciudades son vulnerables. Y recientemente ha habido un aumento en la actividad sísmica en toda la región andina. Y si el 23 de septiembre de 2025 un terremoto devastador golpea a Colombia, no estoy hablando de un temblor menor, estoy hablando de algo que lo cambiaría todo, que destruiría infraestructura, que obligaría a la nación a ponerse de rodillas. Literalmente, el Padre Pío vio que a través del dolor, a través del sufrimiento, Colombia sería purificada, que el país tendría que atravesar un valle de lágrimas antes de alcanzar la luz al otro lado.
y que quienes mantuvieran la fe, que rezaran, que confiaran en Dios, sobrevivirían y emergerían más fuertes. Pero hay otra interpretación, una interpretación menos literal y quizá más profunda. ¿Y si los 3 días de tinieblas no son físicos, sino espirituales? ¿Y si el 23 de septiembre de 2025 es el día en que Colombia finalmente se enfrenta a la verdad sobre sí misma, sobre sus divisiones, sobre sus pecados colectivos, sobre el camino que eligió? El Padre Pío tenía una habilidad notable para ver no solo eventos, sino el significado espiritual detrás de los eventos. Cuando hablaba de terremotos, a veces hablaba literalmente, pero otras veces hablaba de temblores en el alma. Cuando hablaba de tinieblas, a veces era oscuridad física, pero otras veces era oscuridad espiritual, la ceguera moral, la pérdida de la fe, la confusión de valores. Y quizá eso sea lo que realmente vio para Colombia, un momento de claridad brutal, un momento en que las máscaras caen, cuando las mentiras quedan al descubierto, cuando lo oculto sale a la luz. Y ese momento de verdad puede ser tan doloroso como cualquier catástrofe física. Imagina, 23 de septiembre de 2025. Estalla un escándalo. Una verdad largamente escondida es finalmente revelada. Un líder en quien el pueblo confiaba queda desenmascarado. Una crisis que venía fermentándose durante años finalmente se desborda. Y de repente, todo lo que los colombianos pensaban que sabían sobre su país, sobre su política, sobre sus líderes, queda en cuestión. El Padre Pío vería eso como los 3 días de tinieblas espirituales. El período de confusión, miedo y duda que seguiría. Las personas preguntándose en quién pueden confiar, qué es real, dónde está la verdad. Es un tipo distinto de oscuridad, pero no menos aterrador. Y luego, después de los 3 días, viene la luz. La gran luz que el Padre Pío prometió que saldría de Colombia hacia el mundo. Porque después de la oscuridad siempre llega el amanecer. Después de la tormenta llega la calma. Después de la muerte llega la resurrección. El Padre Pío creía profundamente en el poder redentor del sufrimiento. Él mismo sufrió más de lo que la mayoría puede imaginar. 50 años con heridas abiertas sangrando constantemente. 50 años de dolor físico extremo. Sin mencionar el dolor espiritual de ser atacado por quienes deberían haber sido sus aliados. De ser investigado, suspendido, perseguido por la propia iglesia que amaba, pero transformó su sufrimiento en santidad. Ofreció cada momento de dolor a Dios y a través de ese sacrificio se convirtió en un canal de gracia para millones. Veía el sufrimiento no como algo que debía evitarse a toda costa, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. Y veía a Colombia del mismo modo. Un país que sufriría, sí, pero que a través de ese sufrimiento se convertiría en algo mayor. Algo mejor, un faro de luz para toda América Latina y más allá. Ahora quizá pienses, pero ¿cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que el Padre Pío realmente dijo estas cosas sobre Colombia? Es una pregunta válida, y la verdad es que muchas de las profecías atribuidas al Padre Pío son difíciles de verificar por completo. Él murió en 1968. Muchos de sus confidentes también han muerto. Los registros se perdieron, no fueron destruidos, pero hay patrones, hay consistencias. Las profecías que tenemos sobre Colombia encajan perfectamente con otras profecías que el Padre Pío hizo sobre la Iglesia, sobre el mundo, sobre el fin de los tiempos. Habló de una gran apostasía, sobre la Iglesia siendo atacada desde dentro, sobre falsos profetas y falsos cristos, sobre una época de gran confusión en la que muchos perderían la fe. Y no estamos viviendo exactamente eso ahora. En 2025, la Iglesia Católica enfrenta crisis sin precedentes, escándalos de abuso sexual, divisiones doctrinales, caída en las vocaciones sacerdotales, iglesias vacías en Europa, una secularización acelerada en todo el mundo occidental. Colombia no es inmune a estas tendencias. Pero al mismo tiempo hay una resistencia.
una llama de fe que se niega a apagarse. Y el Padre Pío vio que esa llama, por pequeña que parezca ahora, se convertiría en un incendio, una hoguera que iluminaría no solo a Colombia, sino al mundo entero. 23 de septiembre de 2025. Faltan semanas, quizá días, dependiendo de cuándo estés viendo esto. Y la tensión está aumentando. ¿Lo sientes? Esa sensación en el aire, como si el universo contuviera la respiración, esperando, observando, preparándose para algo monumental. El Padre Pío decía a sus seguidores: recen, recen sin cesar, porque la oración es el arma más poderosa que tenemos. Pasaba 20 horas al día en oración y trabajo espiritual. 4 horas de sueño, 20 horas dedicadas a Dios y a las almas. Ese era su ritmo, esa era su vida, y les diría a los colombianos ahora: recen. No importa lo que suceda el 23 de septiembre, no importa si es un terremoto literal o un temblor espiritual. Recen, mantengan la fe, confíen en Dios, porque Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando parece que todo está perdido, incluso en el fondo de la oscuridad. Dios está allí, pero el Padre Pío también era práctico. Creía en la preparación. Cuando habló de los 3 días de tinieblas, dio instrucciones específicas. Tener velas de cera de abeja bendecidas, tener agua bendita, tener un crucifijo, tener comida suficiente para algunos días, cerrar todas las ventanas y no mirar hacia afuera, sin importar lo que oigas. Algunos pueden reírse de esto, pueden llamarlo superstición medieval, pero míralo de otra forma. El Padre Pío estaba diciendo: estate preparado, ten lo esencial, protege a tu familia, mantén tu fe visible a través de símbolos sagrados y no dejes que el miedo o la curiosidad te dominen. Son consejos sabios independientemente de que creas o no en profecías apocalípticas. Estate preparado, ten lo esencial, protege a tu familia, mantén tu fe. Esos son principios que funcionan en cualquier crisis. Y Colombia está en crisis. Eso es innegable. Política, económica, social, espiritual. Múltiples crisis que se superponen y se amplifican. Y el 23 de septiembre de 2025, según el Padre Pío, esas crisis alcanzarán un punto crítico. Pero hablemos de la otra parte de la profecía, la parte esperanzadora, la gran luz que saldrá de Colombia. ¿Qué significa eso exactamente? El Padre Pío vio que después del período de prueba, Colombia se convertiría en un modelo, un ejemplo de cómo una nación puede transformarse a través de la fe, cómo un pueblo puede superar divisiones profundas, cómo la justicia y la misericordia pueden coexistir, cómo el desarrollo económico y los valores espirituales pueden complementarse en lugar de contradecirse. Vio a Colombia convertirse en un centro de evangelización, que misioneros colombianos llevarían una fe católica renovada por todo el mundo, que la música, el arte, la cultura colombiana se convertirían en vehículos de mensajes espirituales profundos, que el testimonio del pueblo colombiano inspiraría a otras naciones. Y quizá lo más importante, vio que de Colombia surgiría una nueva comprensión de cómo vivir en comunidad, cómo equilibrar la libertad individual y la responsabilidad colectiva, cómo honrar tradiciones mientras se abrazan cambios necesarios, cómo ser fuerte sin ser violento, cómo ser compasivo sin ser débil. Es una visión hermosa y es una visión por la que vale la pena luchar. Pero primero, según el Padre Pío, debe venir la purificación. Debe venir el 23 de septiembre de 2025. Entonces, ¿qué debes hacer? Si eres colombiano, reza, prepárate, fortalece tu fe, reconcíliate con aquellos con quienes estás enemistado. Ve a confesarte. Recibe la comunión. Consagra a tu familia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Estas no son simples prácticas religiosas vacías. Son formas de anclarte espiritualmente, de crear una base sólida que no puede ser sacudida, sin importar lo que venga. Y si no eres católico, si no crees en profecías de santos, todavía hay sabiduría aquí. Prepárate para los cambios. No te dejes sorprender. Observa las señales. Mantente consciente.
Y más importante, no pierdas la esperanza, porque después de cada noche viene el amanecer, después de cada invierno viene la primavera, después de cada final viene un nuevo comienzo. El Padre Pío lo vivió, pasó por su propio calvario, 50 años de sufrimiento físico y espiritual, pero emergió del otro lado como un santo, como una luz que aún brilla décadas después de su muerte. Millones de personas en todo el mundo le rezan a diario, piden su intercesión y reciben gracias, milagros, bendiciones, y prometió que Colombia atravesaría el mismo proceso. Calvario primero, resurrección después, muerte simbólica de viejas estructuras, nacimiento de nuevas posibilidades. Es el patrón eterno, el ciclo de vida, muerte y renacimiento que vemos en toda la naturaleza y en toda la historia humana. 23 de septiembre de 2025, el día de San Pío de Pietrelcina, un día que puede ser como cualquier otro. O puede ser el día en que todo cambia, el día en que la profecía se cumple, el día en que Colombia entra en su valle de lágrimas, pero también el primer día del camino hacia la luz. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No solo físicamente, sino espiritualmente. Porque lo que viene no puede enfrentarse solo con recursos materiales. Exige algo más profundo. Exige fe, exige coraje, exige confianza en algo más grande que nosotros mismos. El Padre Pío diría, no tengan miedo. Lo diría aún sabiendo lo que está por venir. Porque él sabía algo que muchos olvidamos. Que Dios está en control, que tiene un plan, y que ese plan, por más misterioso y a veces doloroso que parezca, es en última instancia un plan de amor. Colombia está a punto de aprender esa lección de un modo que nunca olvidará. Y el mundo estará mirando, porque la luz que el Padre Pío prometió que saldría de Colombia no será solo para los colombianos, será para todos nosotros. Un mensaje de esperanza en tiempos de desesperación. Un testimonio de que la transformación es posible, que la redención es real. 23 de septiembre de 2025. Marca esa fecha, recuérdala. Y cuando llegue, sin importar lo que ocurra, recuerda también la promesa. Que después de las tinieblas viene la luz, que después del sufrimiento viene la gloria, que después del final viene el nuevo comienzo. El Padre Pío vio todo esto y acertó sobre tantas otras cosas. ¿Por qué no habría de acertar sobre esto también? La cuenta regresiva ha comenzado. El destino de Colombia está siendo sellado y el mundo entero está a punto de presenciar el cumplimiento de una profecía hecha por un santo que cargó las llagas de Cristo en su propio cuerpo. ¿Lo crees? ¿Estás listo? Porque quieras o no, lo creas o no, el 23 de septiembre de 2025 está llegando. Y cuando llegue, lo sabrás. Todos lo sabremos. La profecía del Padre Pío está a punto de cumplirse. Y Colombia no volverá a ser la misma. Comparte este video para que más personas despierten a la verdad oculta.